Un saludo especial desde el norte del departamento del Cauca de Colombia, Santander de Quilichao, una tierra que combina extraordinariamente las culturas originarias, las culturas afro y el mestizaje, también con núcleos campesinos que se van integrando a la vida del país en un momento histórico como el que vive Colombia, en el cual nosotros estamos en un periodo de transición. Solo después de 220 años de vida republicana, nosotros apenas tenemos un gobierno de izquierda. Entonces nos estamos estrenando. Casualmente ayer estaba con nosotros el compañero Noel Aguirre. Él estaba contando la experiencia de nosotros querer un ministerio de educación que tuviera un horizonte progresista. Eh, yo agradezco la invitación, la insistencia de ustedes para que pudiera estar. Saben que siempre es con mucho cariño en mitad de límites de los tarde, lo que estoy en este departamento donde existe una de las experiencias más interesantes al interior de la universidad en el país de construir educación popular y hacer procesos de formación específica, de maestría en educación popular. Existen varias en el país, pero esta es bien simbólica por el lugar en el que está y la manera como ha ido construyendo procesos. En ese sentido, entonces, yo voy a aprovechar también que voy a hacer mi reflexión y reducir mi tiempo para que en el segundo momento pueda hablar la compañera Estela Pino y el compañero Robert Uzcategui, que han sido como dos de los que ahí han terqueado con esa idea de un proceso de educación popular en la Universidad del Cabo, que es una universidad también bien importante. Creo que es muy importante cuando hablamos de educación popular, no hablar más de que esa educación popular es una educación no formal para adultos que se hace en zonas marginadas y en grupos. Yo quiero como marcar hoy que ha ido construyendo en elecciones populares, ha ido creciendo tanto en múltiples ámbitos, en múltiples lugares, como les mencionaba, la universidad es solo un ámbito donde también están las educaciones populares. Pero quisiera contarles un poco cómo esas educaciones populares han crecido y al crecer han avanzado y al ser a sus procesos prácticos. Yo, por ejemplo, participo en una de las camisetas que tengo, Planeta Paz, en una escuela nacional de sistematización, que es precisamente una de las formas de la investigación que han desarrollado las educaciones populares en América Latina, para poder garantizar producir saber desde las prácticas. Y saber en el sentido, como titularon ustedes este panel, una educación alternativa y que produce saber y conocimiento. Es decir, no estamos simplemente que desarrolla caminos de organización, sino que hoy tienen un profundo fundamento. Entonces, ahí permítanme, hago una entrada que tiene que ver con lo que decían las tres personas que a nombre de las directivas de la universidad nos saludaban y saludaban este evento.
creo que la universidad tiene que aceptar algo, y es que la universidad está, como todas las educaciones, como la educación popular, está en una profunda crisis. Y está en una profunda crisis porque las tomó un momento en la historia de la humanidad en donde han venido pasando cantidad de elementos y cosas que hacen que tengamos que plantearnos, los que somos educadores, cómo vamos a educar en este siglo XXI. Es la gran pregunta que tenemos hoy, quien queremos o creemos o pretendemos ser educadores y educadoras en el siglo XXI, es tratar de comprender el mundo que estamos viviendo. Y ahí entonces nos toca tener un poco de humildad, porque de todas maneras la universidad como centro del saber desde 1200, 1188 que fue creada y fue creada su autonomía, hoy tiene unos grandes remesones, y unos grandes remesones de vientos que le vienen de afuera, pero que le sacuden todas las estructuras que tiene. Yo les voy a mencionar muy rápidamente y les voy a contar cómo lo hemos ido resolviendo en las prácticas de las educaciones populares. Hoy asistimos a 6 grandes transformaciones en este momento de historia de la humanidad. Y esas 6 grandes transformaciones de historia de la humanidad nos están planteando a todos los educadores y las educadoras un escenario de cambio. El primer gran asunto ahí es lo que George Charpak, el premio Nobel de Física, ha llamado una mutación. Y él dice que los cambios que estamos viviendo hoy fueron, ¿qué es lo que hay que leer? Se llama ser sabios, convertidos en profetas. Y en ese texto, Charpak muestra cómo los cambios que se están dando hoy son muy semejantes a cambios que se dieron hace 12.000 años, al comienzo del Neolítico, cuando surge la agricultura. Mencionó 2 o 3. Uno, él dice, por ejemplo, que allí surge la idea de lo local. Se produce una territorialización del mundo, porque se pasa del mundo nómada al mundo sedentario. 2, es un momento en el cual se acelera la producción del lenguaje, porque al tener que vivir en el mismo tiempo, en el mismo espacio, el espacio se acelera. Y entonces, algo que venía, que los lingüistas han señalado en un largo proceso, allí se acelera y emerge el lenguaje oral. Por eso el lenguaje oral necesitó 2000 años de revolución de la agricultura para que tuviera un mayor desarrollo y pudiera organizarse como parte de esta actividad. Y la tercera, dice Charpak, que se da un gran desarrollo de herramientas mecánicas. Y él va a decir que la relación entre la herramienta y el lenguaje va a ser fundamental para poder entender el tipo de conciencia que se genera y que genera el lenguaje oral, con algo que pues, hemos trabajado los que desde las educaciones populares venimos trabajando la cuestión de la tecnología en el siglo XXI, va a mostrar que hay mucha gente que se está enredando muy feo y está poniendo a la gente a hacer, decimos nosotros, unos perreteros modernos. Porque están poniendo a la gente simplemente a manejar aparatos sin manejar el lenguaje y sin manejar el sistema inteligente del aparato donde está el algoritmo. Pero yo no me voy a detener ahí porque no me interesa. Eso me pueden invitar otro día y hablamos de eso largo. Entonces, Charpak dice que estamos hoy, él dice, un cambio de esta magnitud no se daba desde hacía 12.000 años. Piensen por un minuto las dificultades que tenemos hoy y Charpak va a decir, eso va a tener que ver con un cambio que hace 12.000 años no se da. Y lo estamos volviendo a vivir hoy. Yo hago
algunos ejercicios en algunos talleres para que la gente vea eso y entienda eso. Y le pongo pequeñas lecturas para que pueda hacer el cambio en las herramientas del lenguaje y todo. Eso llevó a que Charpa, que era el director del Instituto de Ciencias de la Unión Europea, abandonara la investigación en física y se dedicara a la investigación. Él va a crear en Francia este método que se desarrolla a mediados de los 90, que está originado cuando él fue a ver a otro premio Nobel en Chicago, que trabajaba en las barriadas populares y desarrolló un método que se llama Le Mans Le Patin, con las manos en la masa, que es como el primer intento orgánico de introducir la investigación a los procesos educativos. Voy rápido. Estamos frente a una segunda gran transformación. Esa segunda gran transformación es la transformación que se ha denominado el paso entre la tercera y la cuarta revolución industrial. Y ese paso entre la tercera y la cuarta revolución industrial, ¿por qué es tan importante? Primero, porque para nosotros, los educadores, en cuanto el paradigma dominante en la humanidad se hizo el paradigma anglosajón, el paradigma del currículo, es ahí donde aparece el currículo. Por eso hoy en nuestras discusiones, por ejemplo, mis discusiones con el compañero Luis Bonilla, que algunos de ustedes han leído y ha estado por allá bregando, Luis llega a decir que estamos en el tiempo en que viene la disolución del currículo. Yo creo que mientras el poder sigue estando manejado, la educación siempre va a tener que darle resultados al poder y ahí nos toca a nosotros negociar. No podemos ser tan radicales. Pero, ¿cuál es la novedad de esa segunda, ese paso entre la tercera y la cuarta revolución industrial? Es que estas dos revoluciones han tenido 8 revoluciones tecnológicas a su interior. Ha tenido al comienzo la transitorización, los rayos catódicos que dan la imagen, toda la vaina de los computadores, toda esta vaina de las transmisiones vía satélite, la inteligencia artificial. No va a detener ahí porque esto me lo provocó fue las palabras que dijeron los jefes de ustedes. Entonces el asunto ahí es que como nunca en la historia de la humanidad se había concentrado en tanto tiempo la producción de sistemas culturales de objetos tecnológicos. Oigan, no estoy hablando de tecnología, estoy hablando de un sistema cultural de objetos tecnológicos, porque eso ya significa una manera de nombrarlo, y significa una manera de nombrarlo para poder suscitar los sentidos de lo tecnológico en la sociedad. Pero ahí estamos todos. Y una de las características que pasa ahí es que en ese paso entre tercera y cuarta revolución, el mundo construye una homogenización educativa. Y la homogenización educativa es el STEM, es la propuesta del STEM. Ciencias naturales, tecnología, ingeniería, matemáticas. Entonces, eso se vuelve la forma hegemónica de construir el conocimiento en ese proceso. Y esa forma hegemónica de construir el conocimiento hace que se organice el mundo de otra manera. Por eso tenemos tan felices a todos los grandes empresarios de las tecnologías, creyendo que la única manera de resolver la escuela va a ser la organización de ese sistema y de ese proceso. El tercer gran cambio que vivimos es un cambio que lo llamamos un nuevo desembarco del capitalismo en el mundo. Y cuando decimos que estamos frente a un nuevo desembarco del capitalismo en el mundo, es que esas dos afirmaciones anteriores nos están colocando frente a un capitalismo de nuevo tipo. Abreviando ese capitalismo hoy, algunos lo llaman capitalismo cognitivo. Y lo llaman capitalismo cognitivo porque la ciencia se convierte en fuerza productiva.
Y esa ciencia se convierte en fuerza productiva que, lo decía yo en estos días, en una discusión que tenía, por eso emerge el cuerpo en una forma tan importante en educación. ¿Por qué emerge el cuerpo? Por primera vez en la historia de la humanidad, el instrumento de trabajo se vuelve tan importante el cuerpo y vienen todas las teorías del cuerpo. Pero eso está ligado a las nuevas formas de la liberación, a las nuevas formas de la dominación. Y eso divide el mundo y divide el mundo bajo características totalmente distintas. Y las va a dividir y las va a organizar y aparecen todos los sistemas de consumo del cuerpo. Pero bueno, eso también sería, está en mi libro, está en ese libro que sacaron en Bolivia, en la editorial del Estado, que se lo recomiendo. La cuarta gran transformación a la que estamos viviendo es lo que se ha llamado la crisis climática. El panel de las Naciones Unidas de octubre del 2022 planteó claramente, es un panel de 239 científicos del mundo, y ellos plantearon que si seguíamos viviendo como hemos vivido, estábamos asistiendo a la tercera vez que se va a producir destrucción de vida en el planeta. Recuerden que la anterior fue en la era de las glaciaciones y la segunda fue en la lluvia de los aerolitos que acabó con los dinosaurios. Por eso los científicos han llamado a esto el antropoceno. El antropoceno en el sentido de que la destrucción de hoy va a ser provocada por el tipo de consumo que tenemos los seres humanos. Y en ese consumo de los seres humanos nos encontramos frente a algo que es inédito, y es que fácilmente vamos a desaparecer nosotros, y que esos dos mitos que nos habían montado del rey de la creación o el ser superior en la evolución de las especies, éramos los que íbamos a conducir a la destrucción del planeta. Paralelo a eso surge una quinta. El mundo, al tener que abrirse a todos estos cambios, el mundo tiene que reconocer que el mundo no puede seguir siendo explicado desde esa mirada eurocéntrica y de esa mirada del positivismo que está en el fundamento del pensamiento científico, del método desarrollado en el medioevo, porque de ahí pasa un fenómeno bien interesante, y es que dan lugar a la diferencia y a la diversidad. Y el darle lugar a esa diferencia y a esa diversidad aparece con mucha fuerza un componente que toma sentido en la organización de las dinámicas de lo que han llamado el orientalismo, el panafricanismo. Nosotros llamamos nuestra América. Otros han comenzado a hablar en el mundo también del mismo norte nuestro de americanismo. Es decir, mundos que no se explicaban por las formas como se explicaban antes. Eso es lo que da origen a las epistemologías del sur, a la pluriversidad. Hoy acaba de salir un libro precioso de 180 del mundo, mostrando, produciendo líneas críticas que no es nuevo. Ayer me alegró mucho a Noel escucharle toda su explicación desde la sindemia. ¿Y, ¿y por qué sindemia? Sindemia es una palabra recogida de un médico norteamericano canadiense que dice, es médico antropólogo, y él dice, cuando se juntan dos pandemias, sus resultados son más catastróficos que la suma de las dos. Y ahí eso se llama sindemia. Entonces nosotros decimos que lo que vivimos en todo el 2020 fue una sindemia.
porque tuvimos una pandemia de tipo biológico, COVID-19, una pandemia de tipo social, y es el neoliberalismo. El neoliberalismo había desmontado el estado de bienestar, y eso se hace visible en los lugares donde más los resultados catastróficos, donde más se había hecho eso. Solo dos datos. Estados Unidos, el 80% de los muertos en Estados Unidos fue de ese grupo de pobres que no tenían seguridad social, que se calcula que son entre 40 y 45 millones. Pero el dato más asombroso es América Latina. Nosotros no tenemos sino el 5% de la población mundial. Sin embargo, los muertos en América Latina fueron el 30%. El 30% de los muertos que el mundo se llevó el COVID fue latinoamericanos. ¿Por qué? Porque aquí todo el neoliberalismo había desmontado el estado de bienestar. En nuestros países, antes cantidad de hospitales tenían cómo atender lo de la respiración, todas estas primeras cosas, pero aquí ya ninguno, eso quedaba concentrado en grandes clínicas de grandes capitales, pero la gente en los pueblos moría y moría. Pero también la pandemia nos mostró algo que es muy importante, porque entonces ahora a la UNESCO le dio por echarle el cuento a la gente de que el problema de la sindemia era que había develado que nosotros no trabajábamos lo afectivo en la escuela. Entonces los dije hace poco en un seminario en México, en donde había alguien de la UNESCO, y le dije, oiga, ustedes son unos irresponsables. ¿Cómo así de que el problema es que la gente no tiene, y ustedes andan diciendo de que es que la gente, la sindemia develó que teníamos unas debilidades afectivas y emocionales, y entonces ahora decidieron meter a la escuela lo afectivo y lo emocional? Y ustedes han hecho un daño grandísimo a la humanidad, porque cada que hay un programa en la sociedad, un problema en la sociedad, lo curriculizan, que si las drogas, que si la sexualidad, que si el embarazo precoz, que si la democracia, que si la paz. Y ustedes no han sido, asuman la responsabilidad. Es que una educación basada en competencias no puede atender el humano integral. Entonces a ustedes se les ha ido escapando el humano integral y ahora les apareció lo emocional. ¿Cuándo trabajan ustedes lo emocional? Cuando tienen un proyecto internacional de educación solo para validar pruebas y pruebas internacionales. Entonces aparece. Yo les recomiendo que vean, para entender eso, vean la película Parásitos, la ganadora del Oscar del 2020, que muestra los límites de los sistemas educativos que se han venido construyendo y que la sindemia lo que hizo fue develar. Bueno, esas 6 cosas, y me las provocó que tener que decirlas, poniéndome parte de la conversación, la intervención de los directores y de los directivos, porque el asunto no es cómo vamos a colocar cada una de ellas, sino cómo la educación hoy tiene que darle respuesta a esas 6 cosas. Y entonces, en educación popular nos hemos preocupado mucho por eso. Por eso yo estoy haciendo esta reflexión, siendo un simple educador popular. Yo no soy así muchas cosas, soy nomás, yo soy educador popular y como educador popular hago esta reflexión. Entonces, ¿qué nos devela todo este momento? ¿Y qué aprendimos nosotros de todo este proceso? Aprendimos que nosotros teníamos una construcción de las opresiones muy hecha desde la clase social, desde las clases sociales, y que nos habíamos dedicado mucho tiempo a atender toda la perspectiva política desde las clases. Y entonces nosotros nos fuimos encontrando que precisamente esas 6 cosas, en la manera como se daban, como nos mostró la sindemia, como nos la han mostrado esto que llamamos el orientalismo, esto que llamamos el sur, etcétera, etcétera, esto que nos están moviendo para que nos dediquemos a comprar aparatos y sigamos en la onda del consumo. Entonces nos comienzan a mostrar que las opresiones no eran solo las opresiones gestadas en la clase social. Ojo lo que estoy diciendo,
no solo, porque algunos dicen, es que ustedes abandonaron. Freire ya había hecho en la pedagogía del oprimido algunas críticas, pero más, él abrió lo cultural en lo educativo, pero había mostrado unas críticas a la manera como las militancias no tomaban en cuenta la cultura de la gente para hacer el trabajo. Entonces nosotros planteamos, hoy hicimos un giro y nos pusimos a leer cómo están las opresiones hoy. Y entonces nos emergen 6 elementos que comenzamos a atender. Uno primero es las opresiones están en que tenemos que atender una sociedad que sigue negando la igualdad. Y entonces, de muchas discusiones, y hemos venido decantando un principio que se llama somos socialmente iguales. Es decir, eso no se puede negar. Es decir, socialmente, a partir de la Revolución Francesa, a partir de todas las luchas, lo que se han construido es una igualdad. Y esa igualdad se vuelve muy importante. Pero dos, nos hemos encontrado que a medida que se desarrolló esto de lo humano, nosotros hemos venido trabajando mucho la integralidad de lo humano, hemos desarrollado unas teorías sobre las capacidades para enfrentar las competencias, y ahí nos encontramos de frente con una realidad. Es que somos humanamente diferentes. Y hoy es posible probarlo. Hoy genéticamente 2 hermanos de sangre, el ADN básico, los 3.200 millones de hélices químicas, tienen entre 4 millones y 5 millones distintas. Pero todo no surge ahí de lo genético, sino que mi historia personal, el encuentro con mis amigos, con quiénes son mis amigos, hacen que yo me encuentre que somos diferentes y que humanamente son diferentes y que eso tiene consecuencias sociales, en el lugar del género, en el lugar de la raza, en el lugar de la diversidad sexual, en el lugar del reconocimiento de los nichos ecológicos en que la gente se mueve. Ese es el segundo punto que nos vuelve muy importante. Somos diferentes. Y también nos fuimos encontrando cuando comenzamos a reconocer nuestros territorios, la idea de territorio se vuelve muy importante, porque el territorio muestra que aún en los mayores fenómenos de globalización, el proceso particular del territorio marca esa identidad. Eso yo lo aprendí de un amigo boliviano que ustedes tienen que leer con mucho juicio, que es el compañero René Zabaleta, que René Zabaleta para mí es el gran conceptualizador del territorio. Y entonces, ¿qué aprendimos? Que somos culturalmente mega diversos, no somos diversos. Por eso la primera teoría de la interculturalidad que desarrollamos para poder meter hace 30, 40 años, los que ya estamos viejitos, para poder meter la educación indígena, para poder meter la educación, eso se nos amplió y se nos volvió megadiversidad. Y entonces ya la cuestión de la interculturalidad no es solo un problema de raza, no solo, sino que es un problema también de nichos ecológicos, lo que nos han enseñado los compañeros del movimiento Sin Tierra de Brasil, cuando dicen, no nos metan aquí ahora la idea de nueva ruralidad. Vamos a construir una educación del campo, en el sentido de Zabaleta, porque cada valle es una patria, porque cada pueblo es un canto, porque cada lugar vive la vida de una manera diferente. Es decir, es una manera de vivir la vida diferente. 3, esa megadiversidad se une con un cuarto elemento, y ese cuarto elemento de megadiversidad es acabar el mito de la homogenización biótica. Y entonces nos damos cuenta que somos naturaleza, que nosotros no estamos separados de la naturaleza. Y eso también nos lo comienza a enseñar la crisis ambiental. Es decir, nosotros nos habían dicho 2 cosas. Religiosamente, somos los reyes de la creación.
Biológicamente, somos el rey, el animal superior en la evolución de la especie. Eso es mentira. Lo que hemos encontrado es que somos un eslabón en la cadena de la vida. Y un eslabón en la cadena de la vida, y por eso nosotros somos naturaleza. Esa separación que nos enseñaron para investigar, allá está la realidad objetiva. El sujeto está acá, entonces también se comienza a cuestionar. Pero eso significa un quinto elemento. En medio de esos cuatro procesos, de esos procesos en donde está que somos socialmente iguales, que somos humanamente diferentes, culturalmente megadiversos, somos unos con la naturaleza, nos aparece claramente que seguimos buscando libertad. Y buscamos, dependiendo del horizonte educativo, popular, donde se anima la gente, hay gente que busca libertad, hay gente que busca liberación, hay gente que busca emancipación. Entonces, construimos un escenario de búsqueda que construye desde la resistencia y la reexistencia. Perdón, esta gripa. Y entonces, eso, ¿qué construye? Construye libertad. En últimas, seguimos por eso. Pero 6, los educadores populares entonces decimos, no basta con reconocer eso simplemente. Es necesario reconocer que ahí está el origen de las opresiones de este tiempo y que esas opresiones se construyen socialmente, culturalmente, educativamente, políticamente, socialmente, que las instituciones educativas las reproducen todos los días. Entonces, éticamente, yo me planteo que debo reconocer los lugares donde se producen las opresiones. Es decir, ojo, no solo las opresiones afuera, en mi vida personal, en mi vida social, en los actos cotidianos de mi vida. Y entonces ahí me aparece con toda fuerza, que ya mi lucha es ética y mi horizonte es ético. Por eso éticamente me dicen, cuidado, usted no puede renunciar a construir cuando usted encuentre en su vida, en la vida de los demás, en la vida social, perdón, que se niega igualdad, diferencia, megadiversidad, unidad con la naturaleza, libertad, libertad, liberación, emancipación. Se están construyendo las opresiones de este tiempo. Y entonces el educador popular encontró que hoy su ámbito de lucha son con todas las opresiones que toman forma. Y por eso vamos a poder reconstruir nuestra historia, nuestras epistemologías, nuestras investigaciones, porque tenemos unos fundamentos que le dan unidad a esa educación popular. Y es que luchamos contra las opresiones donde se den. Y desde luego, en mi casa, en mi vida de pareja, en la universidad, en la escuela, en el movimiento social, el dirigente que tiene gran tradición crítico, pero que es un patán patriarcal, o el compañero o la compañera que tiene los grandes asuntos de la dirección política, pero que cuando se sienta a manejar el poder reproduce todas las formas. O el otro que en la cama es realmente alguien que rompe todas las posibilidades y construye en el espacio más íntimo del deseo, el deseo como capacidad, lo construye como opresión. Entonces la educación popular hoy enfrenta las opresiones. Y esto no, la idea no es de nosotros, es del padre Fernando Cardenal, cuando fue ministro de Educación de Nicaragua, escribió un texto que se regó por el mundo entre educadores populares y comenzó la piñata sandinista, cuando comenzó la corrupción en el gobierno sandinista. Y Fernando decía, escribió una carta que se regó por el mundo, que publicaron los periódicos más importantes del mundo. Y Fernando decía en esa carta, ¿por qué soy
porque soy hijo de Sandino, pero no del Frente Sandinista de la Piñata. Y decía, porque soy educador popular. Entonces volvimos a esa carta de Fernando, que ha sido él mismo ha sido un personaje que con su vida nos enseñó muchas cosas y nos sigue enseñando. Y entonces nosotros hoy decimos que estamos en todas esas luchas. Les voy a pasar la palabra a los dos compañeros, a la compañera y el compañero de la Universidad del Cauca, para que también en unos 10 minuticos les cuenten a ustedes un poco lo que vienen haciendo con esta educación popular al interior de la universidad. ¿Por qué? Porque que quede claro, hoy la educación popular es una propuesta educativa a través de sus educaciones populares, es una propuesta educativa para toda la sociedad, para todas las educaciones en estos tiempos del cambio acelerado que les he mencionado con esos 6 aspectos. Entonces le doy la palabra al compañero Estela Pino y al compañero Robert Uzcategui para que les cuenten un poco lo que vienen haciendo, para que les cuenten lo que vienen haciendo en la universidad. Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto encontrarnos en este espacio. Muchísimas gracias a nuestro querido maestro y amigo Marco Raúl, quien se encuentra acá en el sur de Colombia, en el departamento del Cauca, en esta bella región, y quien nos hace esta invitación para compartir con ustedes aquí unas pequeñas palabras, unas pequeñas reflexiones de estas construcciones. Somos de la Universidad del Cauca, integrantes del Grupo de Educación Popular, en quien Marco Raúl Mejía, Alfonso Torres, Lola Sendales nos han ayudado en estas construcciones que son tan importantes. Y a propósito de esto que viene reflexionando Marco Raúl, pues muy importante cómo desde las universidades, para quienes somos profesores y profesoras universitarias, no es tan fácil hacer educación popular. Los escenarios cambiaron dentro de la educación popular, antes más o además de trabajar con organizaciones comunitarias, organizaciones sindicales, entonces también empieza a incursionar al interior de la escuela. Y en este ejercicio pensar la universidad como escuela, pues le implica una ruptura bien importante, bien interesante, que nosotros como Grupo de Educación Popular ya más de 30 años venimos caminando, venimos aprendiendo, pero creo que también ha sido un ejercicio de resistencia, porque si hay algo cerrado, si hay algo que ha sido homogenizado, por lo menos en nuestro país, ha sido la universidad, con unas estructuras que están direccionadas por políticas gubernamentales que tienen como base, ya Marco Raúl lo planteaba, la homogenización que trae planteado todo este ejercicio basado en competencias. ¿Cómo pensar entonces la educación popular en estos escenarios tan cerrados y con estas estructuras? En ese sentido, entonces, como Grupo de Educación Popular, primero nos pensamos en lo que acá se llaman las licenciaturas en educación, unas licenciaturas que van formando los maestros que van a ir a las escuelas, y a partir de allí entonces empezamos a construir cursos que permitieran la reflexión a nuestros licenciados. Y por ejemplo, hoy en día ya tenemos un curso que se llama Memoria Activa de la Educación, la Pedagogía y la Didáctica, que nos permite repensarnos desde las otras historias, no en singular desde la historia, sino las otras historias, para que no solamente se enseñen las licenciaturas, la pedagogía clásica, la pedagogía europea o la pedagogía anglosajona, sino la pedagogía latinoamericana. Así también hemos abierto unos cursos que se denominan pedagogías críticas, en donde viene toda nuestra línea, toda nuestra apuesta de educación popular y por supuesto educación propia, en la que nuestros amigos, compañeros de lucha de las comunidades indígenas, pero de las comunidades afro y campesinas, vienen resistiendo, vienen trabajando. Creo que uno de los avances significativos está
en la inclusión, en la práctica que desarrollan nuestros estudiantes de la licenciatura, también en las prácticas pedagógicas. Es decir, que nuestros estudiantes no solo hacen un ejercicio instrumental de ir a una escuela, de ir a una comunidad a compartir su saber, sino que también es un ejercicio ya reflexivo antes, durante y después frente a su apuesta política y pedagógica de ser maestros y maestras. Por eso el cambio de denominación tiene una intención, y es una intención política, una intención histórica y una intención pedagógica de hacernos distintos como maestros y maestros. Pero en todo este ejercicio nosotros como un grupo de educación popular nos dimos a la tarea poco a poco de caminar, de comprender, pero sobre todo de conocer y de un compartir, porque el conocimiento y los saberes no solo están en la academia, están por fuera de ella. Lo que Boaventura llama esa justicia cognitiva que nos permite encontrarnos, que nos permite reflexionar, pero sobre todo aprender también como universidad. Y aquí entonces construimos lo que es la maestría en educación popular, única para Latinoamérica, en nuestro país, la más barata del país, que tenía que romper la estructura en todos los sentidos. Entonces, me va a permitir darle la palabra al profesor Robert que me acompañe, que también hemos venido trabajando con el Grupo de Educación Popular y el colectivo de padres populares del Cauca toda esta vez. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio, a nuestro maestro y amigo Marco Raúl Mejía por esta invitación a sumarnos a esta conversación de esas otras educaciones, otras de esas elementos populares. Y bueno, ya como lo decía Estela, estamos ya desde hace más de 30 años, somos parte del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Cauca, que surge un poco desde esa idea de construir otras formas de percibir y de estar en el mundo desde esa reflexión que se hacen precisamente por fuera de la facultad de la universidad. Y de hecho la educación popular surge por fuera de la universidad, de la institucionalidad de la escuela, y creo que es un poco esa intención que nos mueve como grupo de educación popular, empezar a permear esta textura artificial desde esa mirada de la educación popular. Entonces, me parece que pasar de lo que Freire llamó esa educación bancaria a una educación liberadora, a una educación popular, creo que es el reto. La universidad, a pesar de que surge desde de la propuesta de Bolívar, que sea por Bolívar y Santander en 1827, en estos 196 años que precisamente cumple ahora en noviembre, se ha quedado anquilosada en un modelo de educación tradicional, en un modelo de formar, en el caso de los programas de licenciatura, de formar licenciados funcionales a un sistema funcional, a una educación funcional. Por eso surge precisamente esta propuesta de una maestría en educación popular, de ir incorporando desde la licenciatura, desde la especialización comunitaria, pero después va tomando vistos de una propuesta disruptiva o desde un punto de investigación a ir transformando y ir ampliando ese canon educativo, investigativo, pedagógico para ir eh, eh, poniendo en el escenario de la escuela, de la universidad, otras formas de ser maestro y de hacer educación. Entonces, por eso me parece que es importante esta apuesta que, digamos, en una universidad que cuenta con toda la trayectoria, todo el trayecto formativo de licenciatura, especialización, maestría, también tenemos un doctorado en ciencias de la educación, y como poco a poco estos espacios van generando reflexiones que permiten entender que es posible hablar de educación, de educaciones populares dentro de esa institucionalidad llamada escuela, llamada universidad. Por eso, cuando el maestro Marco Raúl decía que la educación tiene que dar respuestas a esas problemáticas, dentro de la maestría surge precisamente unos ejes problemáticos, unas prácticas pedagógicas y investigativas que se mueven dentro de unos ejes
que es educación popular y escuela y saberes, educación popular y movimientos sociales, educación popular y procesos interculturales, educación popular y tecnologías y nuevos lenguajes, y educación popular y sensibilidades o expresiones artísticas, es precisamente porque están atendiendo esas necesidades de la región, y que nuestros estudiantes de la maestría, en sus trabajos de tesis de maestría, muy bien permiten visibilizar desde apuestas de investigación, desde la sistematización, permiten visibilizar que es posible esa articulación. Así entonces, creo que es fundamental estos espacios que se abren a nivel internacional para hablar de esas otras educaciones populares. Precisamente dentro de un mes aproximadamente, y aprovecho este espacio para extender la invitación, tenemos el Encuentro Internacional de Educación Popular, donde nos va a acompañar desde Bolivia Noel Aguirre, donde va a estar Marco Raúl Mejía, donde van a estar conferencistas nacionales e internacionales, precisamente hablando de esa, pues no tanto como ciencias de la educación, pero sí esas educaciones otras que se mueven desde los territorios tan complejos como, bueno, Bush lo planteaba desde esa América profunda, esa América que no es tan legible desde esas perspectivas tradicionales, y que requiere precisamente de esas otras miradas, de esas otras perspectivas que nos permiten entender que hay otras formas de ser maestro y de hacer esfuerzo. Y bueno, ya el maestro Marco Raúl Mejía también desde Expedición Pedagógica Nacional nos permitió desde este ejercicio de recorrido por todas las regiones, nos permitió ver que existen otras pedagogías. En Cauca tenemos la pedagogía de la comunidad, la pedagogía de la culpa, la pedagogía del agua, que permite ver cómo los maestros desde esos territorios pedagógicos construyen otras formas de relación con los saberes. Así que bueno, agradezco este espacio tan oportuno en estos momentos que se requieren de estas otras miradas. Este espacio me parece que es un espacio para seguir pensando en educaciones populares construidas desde los territorios. Y que le retorno la palabra a nuestro maestro Marco Raúl Mejía para seguir conversando. Ahí tienen un poco una visión, creo que ha sido una maravillosa casualidad poder contar con Estela y Robert, que pues que estamos en territorios en donde estamos haciendo todas esas educaciones populares, y que ustedes pueden retomar y ver y que es un trabajo que no es simplemente un trabajo académico, sino que es un trabajo ligado a los procesos, a la vida social, al movimiento, como les decía ayer con el compañero Noel Aguirre de Bolivia, que ustedes conocen bien porque ha sido un largo colaborador como ministro de Planeación y viceministro de Educación. Creo que también acá se van dando esas felices circunstancias. Yo les devuelvo la palabra a ustedes si quieren, si hay preguntas, si hay anotaciones, si hay discusiones, aquí estamos. Muchas gracias, doctor. Brillante la participación, y agradecemos a las dos personas que también nos han podido compartir esta gama de experiencias que han logrado ustedes a partir de este espacio de lo que viene siendo la educación alternativa y popular